Especial de prensa en Iquique Televisión. Estamos con nuestra doctora en ciencias políticas, Antonia Santos. ¿Cómo estás, Antonia? ¿Qué tal? Hola, Antonia, hemos vivido unos días bastante complejos, te diría yo, en materia de opinión pública, en materia de justicia, y la verdad es que una crisis que, así como lo veo yo, es algo bastante personal. Digamos, una persona que comete un ilícito de violar a otra es un tema personal, es una crisis personal. ¿Cómo esto llegó a transformarse en una crisis institucional? ¿Cómo se vio cómo se llegó a ver envuelto al gobierno en un tema que hizo una persona? ¿Cómo lo ves? claro, efectivamente es un hecho personal que afecta o involucra a dos personas, ¿no? La diferencia es que en este caso es una persona que ocupa un cargo público y no cualquier cargo público. Y efectivamente marcar ese límite de lo que es estrictamente personal y se puede convertir en un conflicto político, que es lo que se ha hecho, trasladar esa situación personal a un conflicto al interior de la moneda es una línea muy débil, diría yo, ¿no? Y que fundamentalmente se corta por aspectos comunicacionales. Bueno, y ese es el enredo en el que estamos, ¿no? Yo no hablaría de una crisis institucional, hablaría más de una situación de crisis o de escándalo político y nada más, ¿no? Bueno, estos chispazos que tiene la política, esto Ujú. de lo que nos enteramos, de todos, y por supuesto involucra medios de comunicación, ¿no? Estas chispas que vienen saltando de manera muy recurrente últimamente, ¿no? Ujú. Ahora, eh, fue un error, por ejemplo, hablemos no solamente del aspecto comunicacional, hablemos también de lo que sucedió cuando se sabe, para el presidente y para la ministra Toa que está sucediendo esto, que llegó la demanda para Monsalve. ¿Fue un error dejarlo ahí 48 horas más y permitirle que fuera a hablar con la esposa, etcétera, etcétera? ¿Tenían que haberlo sacado de inmediato? ¿Cómo tenían que haber Bueno, reaccionado? yo creo que para cualquier grupo de trabajo, cualquier grupo humano, no cabe duda que es una noticia de alto impacto. ¿Sí? Claro, si no ocupa personeros públicos, pues evidentemente esto se resuelve, tiene otra dimensión. El problema es cómo lo presentas tú frente a lo que es la opinión pública y tienes capacidad de decisión y reaccionar adecuadamente frente a todo esto, ¿no? Yo creo que es difícil, que debe ser muy difícil. Y yo en todas estas dimensiones me gusta porque necesito verle un lado humano, esa deshumanización de la política. Ojalá que la política tuviese ingredientes de más humanismo, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo creo o sea, que se hizo lo que se tenía que hacer frente a una acusación de este tipo. Una persona que ocupa un alto cargo público tiene que dejar el cargo. Antes o después, respecto a quién, no cabe duda que estaba frente a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana, y es un cargo de una alta, o sea, no es cualquier cargo, ¿no? Claro, no era cualquier cosa. Claro, entonces evidentemente no solamente había que responder con la salida de él, sino responder con la sustitución de esa persona, como decir, tenemos capacidad para reaccionar frente a todo esto. Pero yo creo que ese equipo humano, ese equipo que venía colaborando ya durante mucho tiempo, fue impactado, altamente impactado. No podemos olvidar tampoco que el subsecretario Monsalve como tal era un hombre que estaba siempre frente a los medios de comunicación, era un hombre que tenía buenas críticas y buena aceptación respecto a su trabajo. Cuando se Claro, hablaba y se claro. criticaba sobre la delincuencia en este país, iba más a la ministra que a él. Es Sí, decir, él se había posicionado muy bien, con lo cual tiene mayor impacto todavía, ¿no? Y evidentemente el exceso de transparencia o el exceso de explicaciones en torno al hecho, pues lleva a muchas confusiones. Y sobre todo están los medios de comunicación, hay otros actores involucrados que pueden ser la persona afectada y el entorno de la persona afectada, que evidentemente
también tiene algo que decir, y la oposición al gobierno, que estaba muy desgastada por los chispazos anteriores, pues también hay un cierto aprovechamiento. Quiero decir, piensan que ganan cuando debilitan a un determinado gobierno, pero ahí nos confunden a todos, ¿no? Yo no dejo de olvidar que es un hombre ocupa un cargo público que es algo personal, que no es ni lo que hace un partido, ni lo que hace un gobierno, ni muchísimo menos, ¿no? Y así se va a quedar, Ok. aunque nos parezca que no, que tiene mayor trascendencia. Bueno, la No. ministra del Interior ya lo ha dicho. ¿Se pudo hacer de otra forma? Sí se pudo hacer. ¿Se pudo hacer con más celeridad? Sí se pudo hacer, pero no se hizo. Ok, ahora Antonia, a eso le sumamos lo que dijiste tú recién respecto a los medios de comunicación y a todas esas situaciones. También es desacertado que el presidente insistiera en quiero ser franco, quiero ser transparente. Finalmente terminó enredándose en algo que muchas veces da la sensación que no le correspondía. Entonces, primero, fue desacertado del presidente ese punto de prensa y lo segundo, muchas veces no te parece que es mejor callar, que el presidente debió limitarse a decir a preguntar lo que estaban preguntando los medios de comunicación, a responder lo que estaban preguntando los medios de comunicación y hacerle caso a su asesora de comunicación y no seguir hablando. Sí, bueno, o sea, lo que se quiere mostrar o ese intento de ser transparente, de decir yo no tengo nada que ver con esto, yo estoy dispuesto a informar todo lo que sé sobre esto, claro, lleva a traspasar la línea de la que estábamos hablando antes, ¿no? Posiblemente un presidente no tiene que hacer referencia a conversaciones privadas que tiene, hizo referencia a esas conversaciones, se fue alargando como diciendo, esto es lo que hemos hecho, jugar a la transparencia, ¿no? Pero evidentemente, o lo que yo vi en esa rueda de prensa fue a una persona desbordada por un hecho como este, ¿no? Ujú. Y por supuesto que no reacciona frente a dónde está el límite de lo que tiene que informar, ¿no? Y eso le jugó en contra, ¿no? Pero yo creo que vimos a un presidente con una carga de humanidad alta, ¿no? Quiero decir, errores humanos que podemos cometer todos, Sí. todas las personas, y que no tienen una excesiva trascendencia, Ok, ¿sí? Pero ha sido muy duramente juzgado porque se supone que cuando no se ponen esos límites, como que se rebaja su figura presidencial, ¿no? Bueno, a mí me gusta ver estos niveles de humanidad, como te he dicho antes, ¿no? ok, Antonio, lo último ya para ir cerrando, estos niveles de humanidad y este desborde un poco en la situación, en la transparencia, me imagino tu respuesta, hubo aprovechamiento político, ¿no? Porque del otro sector tú dices, ¿qué pasa con Katy Barriga? ¿Qué pasa con Hermosilla? ¿Qué pasa con la Cubillo? ¿Qué pasa con el caso Audio? ¿Qué pasa? Un montón de cosas y la oposición tiende a quedarse callada y desde ahí de alguna forma va buscando la salida. En cambio acá nadie se quedó callado de nada. Hubo una fórmula que se trató de hacer desde el otro punto y quedó peor. Claro, bueno, porque los otros casos que tú me has nombrado en realidad afectan fundamentalmente a la oposición, ¿no? Y es una forma de decir, bueno, no somos los únicos. Entonces, dentro de todo esto vamos a decir, vamos a pedir renuncias, divisiones, etcétera. Yo creo que esas actitudes le hacen mucho daño a la política porque la política se convierte, por así decirlo, en una dimensión más de la farándula, ¿no? Y entonces perdemos la importancia que tiene la política. Son personeros que son, no sé, analizados, comprendidos dentro de lo que es comportamientos farandulescos, ¿no? Bueno, pero yo creo que simplemente estas situaciones son deleznables, pasan, y la única diferencia es saberlo, y que la justicia verdaderamente pueda actuar frente a estos hechos, sobre todo porque tenemos normas y tenemos mecanismos para sancionar precisamente estos hechos de violencia sexual que durante mucho tiempo nos ha costado mucho que sean sancionados, ¿no? Ok. Antonia, gracias por estar con nosotros, que estés muy bien.
Antonia Santos, entonces, doctora en ciencias políticas, en especial de prensa aquí en Iquique Televisión.